Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo probar todas las partes de la marcha de cualquier auto, también llamado motor de arranque, para saber si funcionan correctamente o ya están dañadas. Van a utilizar un multímetro y conectan el cable negro en la entrada que dice COM y el cable rojo lo conectan en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios, y la perilla la mueven en la medición de continuidad, que es esta flecha, y en la pantalla les aparece el número 1. En la primera prueba toman el portacarbones y revisan que no haya continuidad entre los dos carbones negativos y los dos carbones positivos. Los dos carbones negativos van unidos al portacarbones de metal y los dos carbones positivos tienen un aislante que no permite que se toquen con el portacarbones de metal. Ahora toman los cables del multímetro y tocan uno de los carbones positivos y con el otro cable tocan un carbón negativo y no debe de haber continuidad. Observen en el multímetro cómo sigue apareciendo el número 1, que significa que no hay continuidad entre el carbón positivo y este carbón negativo. Igualmente tocan el otro carbón positivo y este carbón negativo. Vean cómo también no hay continuidad y eso significa que este portacarbones está en buenas condiciones. También revisen que si haya continuidad entre los dos carbones positivos y los dos carbones negativos. Primero toco los dos carbones positivos. Observen cómo se escucha ese sonido en el multímetro y aparecen números y ceros. Eso significa que si hay continuidad entre los dos carbones positivos. Hacen lo mismo con los dos carbones negativos, también debe de haber continuidad. Se escucha el sonido y aparecen los números en la pantalla del multímetro. Por último, revisen que haya continuidad entre los carbones positivos y la terminal. Toco uno de los carbones positivos y toco la terminal. Se escucha el sonido en el multímetro y también aparecen los números en la pantalla, que significa que si hay continuidad. Hacen lo mismo con el otro carbón positivo. Observen cómo también hay continuidad y ya comprobamos que este portacarbones está en buenas condiciones. También les recomiendo que revisen el tamaño de los 4 carbones. Si de esta zona a este extremo del carbón tiene 2 milímetros o menos, entonces ya deben de cambiar completo el portacarbones. En la segunda prueba toman la armadura, también llamado rotor, y revisan que no haya continuidad entre ninguna de las pistas del colector y el eje. Uno de los cables del multímetro lo conectan o tocan el eje así como se los muestro, y con el otro cable del multímetro tocan cada una de las pistas del colector de la armadura o rotor. Así háganlo ustedes y observen cómo en el multímetro sigue apareciendo el número 1, que significa que no hay continuidad entre ninguna de las pistas del colector y el eje. Así toquen todas las pistas del colector, denle vuelta al rotor y observen cómo no hay continuidad entre las pistas del colector y el eje. Y eso significa que esta armadura, también llamado rotor, está en buenas condiciones. En la tercera prueba toman el solenoide, también llamado automático, y van a revisar que si haya continuidad entre la terminal que va al switch, que es este tornillo pequeño, y la terminal que va al portacarbones, que es este tornillo más grande que tiene la soldadura. Conectan
el cable rojo del multímetro en este tornillo pequeño que va al switch, y en otros solenoides va a tener esta terminal tipo macho, y el otro cable del multímetro lo conectan en el tornillo que va al portacarbones que tiene la soldadura, y debe de haber continuidad. Escuchen el sonido en el multímetro y aparecen números y ceros. Eso significa que si hay continuidad entre la terminal que va al switch y la terminal que va al portacarbones, y esto significa que está en buenas condiciones la bobina de succión de este solenoide, también llamado automático. En la cuarta prueba nuevamente conectan el cable rojo del multímetro en la terminal que va al switch, que es este tornillo más pequeño, y recuerden que en otros solenoides lleva esta terminal tipo macho. Conecto el cable rojo del multímetro en esta terminal que va al switch, y con el otro cable del multímetro tocan la carcasa del solenoide, también llamado automático, y debe de haber continuidad. Toco la carcasa, se escucha el sonido en el multímetro y aparecen números y ceros. Eso significa que si hay continuidad entre la terminal que va al switch y la carcasa del solenoide, y también significa que está en buenas condiciones la bobina de retención del solenoide, también llamado automático. En la quinta prueba conectan el cable rojo del multímetro en la terminal que va al positivo de batería, que es este tornillo grande que no tiene soldadura. Se fijan que quede bien conectado el cable rojo del multímetro, y ahora conectan el cable negro del multímetro en la terminal que va al portacarbones, que es este tornillo grande que tiene la soldadura. Igualmente lo conectan muy bien el cable negro en esta terminal que va al portacarbones, y lo siguiente que van a hacer es presionar el émbolo del solenoide y debe de haber continuidad. Le quito este resorte al émbolo y así presionan con fuerza el émbolo, y escuchen el sonido en el multímetro y también aparecen los números y los ceros, y eso significa que si hay continuidad entre la terminal que va al positivo de la batería y la terminal que va al portacarbones. Vuelvo a presionar el émbolo, se escucha el sonido de que si hay continuidad. Si en el solenoide de ustedes no hay continuidad en alguna de las pruebas que hicimos, entonces ya no sirve y tienen que cambiarlo. En la sexta prueba revisen que no tengan grietas o les falte un pedazo a ninguna de las partes de la marcha, también llamado motor de arranque. En esta carcasa revisen los imanes, no deben de tener grietas o que les falte un pedazo. Vean cómo estos imanes están en buenas condiciones. Y también revisen esta horquilla, no debe de estar rota de este plástico, o este alambre debe de moverse libremente como se los muestro. También chequen el Bendix, lo agarran de esta zona con una mano y giran el piñón en dirección a las manecillas del reloj. Debe de girar de esta manera el piñón, pero al querer girarlo a contrarreloj no debe de girar. Si en el Bendix de ustedes el piñón gira a contrarreloj, entonces deben de cambiar esta pieza y también debe de hacer este movimiento el Bendix. Igualmente revisen estos engranes que no estén fisurados o les falte un pedazo.
Además, revisen el buje de esta tapa. Es este que está en el centro. Si está muy desgastado, cámbienlo, o también pueden cambiar toda la tapa. Y en la campana, revisen este buje que está en esta parte. Si tiene mucho movimiento el Bendix de esta zona, también cambien el buje en un torno, o pueden cambiar toda la campana. Y en otros videos que pueden ver en mi canal, les enseño cómo probar con una batería el solenoide, también llamado automático, y también les enseño cómo probar la marcha cuando está desmontada de la transmisión. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.